Amigas y amigos, muy buenas noches, transmitiendo desde el corazón de la colonia Roma Sur, desde su casa, Linares número 74, la casa de gestión de Jorge Gaviño, tu diputado. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy, un programa muy interesante. Vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Vamos a hablar de una quinta visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos que se refiere a la defensa de los trabajadores, de los derechos laborales, de los trabajadores que muchas ocasiones son violados los derechos de esos trabajadores y cómo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está trabajando para impedirlo. Cómo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la sexta legislatura, está también trabajando para impedir la violación de los derechos laborales, de los derechos humanos, básicamente, de los trabajadores. Voy a dar la más cordial bienvenida al maestro Luis Jiménez Bueno, quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un placer, Jorge. Buenas noches a todo tu auditorio. Y es un privilegio estar en este espacio que representa mucho por la capacidad de acción que se tiene, que sale desde aquí. Enhorabuena. Muchas gracias, maestro. Gracias por venir. Y vamos a dar también la bienvenida a una mujer valiosa, una mujer valiente, una mujer que viene a denunciar hechos que pudieran ser constitutivos de una violación de los derechos humanos y que después de que terminemos esta filmación, digamos, esta transmisión, porque no es filmación, estamos al aire, vamos a proceder a levantar un acta, una denuncia de hechos a la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a dar la bienvenida a Valdivia Ochoa. Alicia Valdivia Ochoa. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Mira, muchas gracias esa cámara que está allá puedes saludar a la gente que te está viendo, los saludas y te vas a dirigir a ellos, porque ellos son nuestros invitados especiales el día de hoy, Alicia. Sí, bien. Gracias. Pues a ver, maestro Luis Jiménez, bueno, tú eres un visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Primero, por favor, a ver, ¿qué es la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo la podrías definir muy brevemente para que nuestro público sepa cuál es la Comisión de Derechos Humanos, qué hace, cómo trabaja? Y luego, si eres tan amable, que me expliques esta quinta visitaduría de esta comisión. ¿Qué es lo que hace? Por favor. Con todo gusto. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo público autónomo cuyo mandato, cuya creación deriva de la Constitución. Su artículo 102, apartado B, establece que existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también que las legislaturas en los estados, en las entidades, crearán homólogas. Son comisiones locales, es correcto. Nuestro mandato constitucional es el de la protección, la defensa en términos generales, la promoción de los derechos humanos, circunscrita la intervención al ámbito local del Distrito Federal. ¿Qué significa? Que intervenimos ante casos de actos de omisiones de naturaleza administrativa por parte de servidores públicos o autoridades de carácter local del Distrito Federal que violan los derechos humanos. Esto es muy importante tenerlo claro. Ante actos eminentemente de particulares no tiene intervención directa, en principio, la Comisión, ni tampoco las homólogas de los estados, ni la nacional. Porque cuando alguien se pelea con otra persona, digamos que estamos en igualdad de circunstancias y tiene los mecanismos naturales de defensa a través del Ministerio Público, a través de los tribunales civiles, mercantiles, lo que sea. Pero cuando una autoridad del gobierno de la ciudad viola los derechos de un gobernado, entonces hay un abuso y entonces ustedes son los que pueden intervenir para poder recomendar a la autoridad correspondiente que no viole los derechos de los digamos, ciudadanos. Exactamente. Te puedo resumir la intervención, que consiste en la promoción, en la protección, en la defensa, en la garantía de los derechos humanos, que a final de cuentas va muy de la mano la competencia de la propia Comisión con el actual texto del artículo 1 constitucional. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011,
Todas las autoridades del país tenemos esta obligación. La comisión ya estaba cumpliendo con este mandato. Es importante resaltar que todo servidor público, que toda autoridad tiene que observar esta obligación. La Asamblea Legislativa, la comisión, hemos estado realizando esfuerzos conjuntos precisamente como órganos de Estado, del Estado mexicano, para la protección, para hacer efectivos los derechos humanos. En la comisión, una vez que se dio esta reforma constitucional, en la cual ya se da competencia plena para conocer de asuntos laborales, se creó la quinta visitaduría general. Originalmente habían 4. Esta quinta visitaduría tiene como mandato particular la defensa de los derechos humanos laborales. ¿Qué es lo que hacemos? A partir de quejas, ya sea que la persona acuda a la comisión y exponga su caso, o del rastreo que hacemos a través de los medios de comunicación para identificar asuntos en los cuales intervenir, iniciamos investigaciones. Investigaciones que tienen como propósito primeramente el prevenir violaciones de derechos humanos, si es que todavía no son consumadas, pero si hablamos de que ya se consumaron, entonces velar por la inmediata reparación y, obvio, el cese de la violación. A ver Luis, estamos, le recordamos al auditorio, estamos con Luis Jiménez Bueno, él es quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal. Aquí está con nosotros, Luis, nuestra amiga Alicia Valdivia Ochoa, quien te va a poner en conocimiento de lo que ella considera, y yo también, una posible violación a sus derechos humanos en el aspecto laboral. A partir de lo que ella te diga, tú vas a hacer una investigación, y después, si resulta alguna situación que tú consideres violatoria a sus derechos humanos de ella o de sus compañeros de trabajo, tú vas a dar una recomendación a los jefes de los que están haciendo esa violación posible. ¿Es correcto? Es una de las alternativas. El propio marco normativo de la comisión establece distintas medidas que se pueden adoptar, desde la solicitud de medidas precautorias para evitar que se consuman las violaciones. O que sigan las violaciones. Exactamente, pero también el solucionar los asuntos durante la investigación. ¿Cuáles son estas medidas precautorias? ¿Cuáles pueden ser? Dame un ejemplo. Si una persona, en este contexto de los derechos humanos laborales, acude a la comisión para señalar que injustificadamente, de manera arbitraria, se le ha retrasado el pago de su salario, entonces solicitamos medidas precautorias en el sentido de que se lleven a cabo las medidas necesarias y suficientes para que se le pague de manera inmediata lo que se le debe a la persona. Partimos de valorar no solamente el perjuicio que se está ocasionando a esa persona trabajadora, sino a todo su núcleo familiar. Pero ¿cuál es esa medida precautoria? O sea, por ejemplo, haz de cuenta que trabajas tú en una secretaría, digamos, la Secretaría de Medio Ambiente, y estás y de pronto determinas que sí puede ser que la señora Alicia no ha cobrado su salario hace un mes. ¿Cuál sería la medida, concretamente la medida precautoria que haces? ¿Cuál sería? Solicitarle a la autoridad que se destrabe lo que administrativamente puede estar bloqueando ese pago oficio. Es correcto. ¿Y ese oficio es una medida precautoria? Y si no le hacen caso, ¿qué medidas? ¿Lo haces público? Claro, lo hacemos público, pero además tenemos, entre otra gama de acciones o mecanismos de defensa, el presentar denuncias, presentar quejas incluso, ante quienes, si hablamos de responsabilidades en el ámbito administrativo, ante las Contralorías internas u órganos internos de control. Si hablamos de la comisión de delitos, ante el Ministerio Público presentamos la denuncia respectiva. Correcto. Bien, pues vamos a ver de qué se trata esta supuesta violación de los derechos humanos y damos nuevamente la bienvenida a nuestra amiga Alicia Valdivia Ochoa, quien con todo valor y a nombre de varios compañeros, que no vamos a decir sus nombres porque no viene el caso, ya ella pues está aventando pues digamos el torito, el paquete de venir y denunciar, y nosotros invitamos a todos los que nos están viendo y para que también lo comenten con sus amigas, con sus amigos, de que hay que denunciar las cosas que veamos mal. Si no denunciamos las cosas que veamos mal, no se pueden corregir. A ver, Alicia, ¿tú ¿trabajas en dónde? En la Secretaría del Medio Ambiente, pertenezco al gobierno del Distrito Federal.
Estoy en el área de la Dirección General de Bosques Urbanos, dentro del bosque de San Juan de Aragón. Tengo 9 años, 7 meses como trabajadora eventual, extraordinaria. ¿Eres extraordinaria tú o tu trabajo es extraordinario o qué es lo Mi trabajo extraordinario? yo creo que es extraordinario, porque he estado apoyando en muchísimas áreas, creo que es extraordinario. ¿Trabajas pero bien? aparte, ajá, Hace 9 años. considero que sí. Ajá, hace más ya de 9, ya voy a cumplir 10 el 15 Bueno, de octubre. ¿y cuáles son tus Así violaciones? es. ¿Tú tienes ISSSTE? Digamos que medio ISSSTE. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está? Yo puedo solicitar un servicio de ISSSTE, pero, por ejemplo, si yo me llegara a embarazar, que no es el caso, pero bueno, ¿No estás embarazada ahorita? ahorita no, bendito sea Dios, no, ya no, Ya con no. lo que gano ya no me alcanza Ya para se cerró el se negocio. cerró la fábrica. Se cerró la fábrica. Ajá, entonces, digamos que yo solicitar este servicio, no tengo derecho de servicio de maternidad, a cirugías tampoco. O sea, de pronto, si tú tuvieras la posibilidad de embarazarte y quisieras embarazarte, y ya tienes 9 años trabajando ahí y de pronto te embarazas, no te dan ISSSTE. Tienes el servicio así nada más como para el servicio médico de atención, pues, prenatal, ¿no? Pero no te van a dar Ya cama no tienes hospitalaria ni nada de eso. sí, eso sí, pero ya no tienes servicio, por ejemplo, a la guardería para tu bebé. Así Y está tu bebé una tampoco compañera tendría derecho a ISSSTE. Sí, pero también así como A que medias. a medias. O sea, como que te dan algo o no te dan nada. O sea, como una zanahoria a la mitad. Sí, como que pruébale, pero no te doy todo, ¿eh? Ah, no te di todo. O sea, entonces, pero tú no vas a estar medio embarazada, vas a estar embarazada en serio. Ay, ese es el problema. Sí, bueno, Bueno, ya no, ¿qué ya no. otra cosa tienes tú que consideras violatoria a tus derechos laborales? Que bueno, se solicita por medio de oficios en la administración pasada, con el licenciado Marcelo Ebrard, se solicita la basificación, el derecho a tener una base, a tener un poco más de privilegios, económicamente hablando, ¿no? Entonces, se empieza a solicitar esta cuestión de las bases y nos empiezan a argumentar muchísimas cosas, desde que pues no tienes el tiempo, desde que los lineamientos que maneja el gobierno ya vienen modificados, cosa que tampoco te hacen saber, o sea, la información hasta abajo nunca llega. Entonces de repente, bueno, pues empiezas a hacer la petición y todos te empiezan a decir que no tienes derecho. Empiezas a indagar en otras partes dentro del mismo gobierno del Distrito Federal. A ver, vamos, te voy a hacer unas preguntas para ilustrar a nuestro público y particularmente también al señor visitador, quinto visitador. Le recordamos que Luis, el maestro Luis es visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal y él es el que se encarga de ver y de velar que los trabajadores del gobierno de la ciudad no sufran menoscabo de sus derechos humanos. A ver, ¿a ti te pagan puntualmente cada 15 días? Hasta hace la administración pasada no. Ahorita casualmente sí ya nos están pagando, de hace 20 días para acá, sí nos están pagando. Pues, o sea, ¿te pagan cada bien. 20 días o cada 15 días? Cada 15 días, bueno, digamos dos Cada- quincenas anteriores ya nos depositaron correctamente el salario. Anteriormente no se te depositaba. ¿Cada cuándo te pagaban? Nos pagaban, bueno, se supone que cada día 15, cada día 30, pero hay veces que era el día 16, 17, llegaba el 20 de octubre, no teníamos salario. O sea, Entonces pasaban, a veces nos juntaban hasta 2 quincenas. o sea, ¿no? llegó a pasar un mes Sí. y no cobrabas. Sí. Y pues obviamente ¿Y esto tienes lo que puedes tú presentar. demostrar? ¿Tienes tú documentos? No. No, porque Es- ellos te dan el recibo cuando tú cobras, pues te dan el recibo, tú firmas el contrarrecibo y pues no hay manera de que tú digas, no, no me depositaron en la fecha en Ok. que se debía. Le vamos a pedir al personal técnico que nos está acompañando aquí que me hagan favor de mandar los mensajes de la gente que nos está haciendo favor de ver un poquito más a la derecha porque se corta, no alcanzo a leer bien los nombres, pero damos la bienvenida y las gracias que nos están escuchando a Angélica Gutiérrez Pimentel, Germán Chávez, Alfredo Huerta, a Mauri Nieves, Pedro Gómez Olmedo, la licenciada Gloria Silva, como siempre nos ve, muchas gracias, Cris del Campo, Socorro Sánchez Arellano, Guillermo Romo, Carlos Morales, Ruba Cente, Sara Chávez, Paloma del Campo, a través de Facebook, muchas gracias. Dice que cada vez son más interesantes los temas, muchas gracias, son los temas que ustedes nos van indicando. Ali Delgado, saludos diputado, muchas gracias, gracias a los invitados, también los saludan a ustedes. Les recordamos que tenemos aquí en Linares 74, salud dental, salud visual, taekwondo, para niños, para adultos, zumba, taebo, clases de guitarra, asesoría jurídica, asesorías, orientaciones, gestiones y quejas ciudadanas. Todos los días vamos a dar los horarios de atención para que ustedes nos hagan favor de
acompañar aquí en su casa, Linares número 74, Colonia Roma Sur. ¿Qué otra cosa consideras tú que es violatoria de tus derechos humanos, de tus garantías individuales, digamos? Bueno, ahorita en esta administración, digo, ¿Se casualmente han portado ha bien? estado, de alguna manera, en la cuestión del pago, sí. Ahí sí, no digo nada. Pero, por ejemplo, ahora que fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es que quieras estar descansando todo el día porque sabes que tienes un contrato y que tienes que cumplir un horario, ¿no? Ya establecido. Pero llegan los jefes y dicen, el 8 de marzo se le da únicamente a las personas, mujeres basificadas y con sindicato. Las eventuales tienen que ¿Pero ustedes presentarse a trabajan lo trabajar. mismo que la otra trabajadora? Sí, así es. ¿O trabajan más o menos? Más o Pues menos igual. digamos que más o menos igual, sí. O Pero sea, digo, ellas como son basificadas, las así mandan a es, y descansar por con ser mujeres, sindicato, así es. y a ustedes por ser mujeres Eventuales. no las mandan a Así trabajar, es. las ponen a Nos- talachar. sí, así es. A ver, Luis, ¿qué ves en este sentido? ¿Sí hay alguna posible violación o consideras que están las cosas tranquilas? No, de ninguna manera pueden estar correctamente las cosas. En principio, independientemente de la forma de contratación que se tenga, tienes derecho a que se te pague oportunamente. La experiencia que hemos tenido desde la visitaduría, que aprovecho para extender un tanto a lo que hemos estado conociendo, es que las y los trabajadores, prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios asimilados a salarios, en ocasiones empiezan a trabajar sin siquiera haber firmado su contrato. No sé si sea también la misma situación, porque empezamos a encontrar patrones comunes. A ver, este patrón yo creo que es interesante porque ustedes a veces las hacen firmar su contrato una vez que ya terminaron la contratación. ¿Los contratan por cuánto tiempo? ¿3 meses? 3 meses. ¿Y las hacen descansar cuánto? 2 días Ah. Es cada decir, 3 meses. fíjense bien, amigos, ustedes que nos están viendo, vamos a suponer que la señora entró en enero y está enero, febrero y marzo. Y luego las hacen descansar dos días, pero antes de que termine esto, las hacen firmar su contrato que ya pasó. Los hacen descansar 2 días para que se rompa la continuidad laboral, ¿así es? Así es, efectivamente. A ver, ahora tú lo estás comentando, Luis. Claro. El tema es que aquí lo que se pone en riesgo es tu estabilidad en el empleo, que al final de cuentas se te niega. Esta es una violación de derechos humanos. Es un derecho reconocido en instrumentos internacionales, también a nivel de derecho doméstico. Tienes derecho a permanecer en el empleo. Tienes derecho a únicamente ser separada del empleo, separada por causa justa. Claro, si tú voluntariamente decides renunciar, perfecto, se dan por terminados los efectos de la relación de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que la forma como las administraciones públicas, y por lo general en toda la República Mexicana, están operando el tema, es dándole un matiz de derecho civil. Son contrataciones a sus ojos de derecho civil. Son contratos meramente en los que tú prestas un servicio y por eso no se te reconocen derechos laborales. Por eso es que hay una discriminación incluso salarial en términos de prestaciones. Tú ahorita lo acabas de describir. Resulta que hay personas, al igual que tú, que realizan las mismas actividades, pero hay una diferenciación en cuanto a la remuneración, ya sea quincenal, mensual. Hay una también diferenciación en cuanto a las demás prestaciones. ¿Es su médico? Así es, así es. Hablamos de, seguramente, vales de despensa, los otros sí los tienen. ¿Tú no? Sí, pero por ejemplo a los compañeros basificados con dígito reciben en promedio, digamos, el año pasado, ellos recibieron 9,000 y algo, ¿no? No tengo bien la cantidad. Ajá. Y a nosotros nos dieron 2,000 pesos. Aguinaldo, ¿cómo andas en aguinaldo? En comparación con los demás. Nos dan 3,000 y ellos reciben, digamos, 10,000 pesos. Ajá. Entonces esa es la Vacaciones. cantidad. No tenemos vacaciones. Únicamente nuestros 2 días de descanso, obviamente, pero sin goce de salario. O sea, ¿no tienes No vacaciones? tenemos, no. Bueno, ese es otro problema. Así es. Ahora, a ver, ¿no crees tú que la vayan a correr porque vine aquí a platicarte a ti? No debieran de. No creo, ¿eh? Pero bueno, si la Ajá. corren, oye, ¿qué vamos No a hacer? debieran intervenir. No, ¿Me si adopta? la voy a tener que adoptar, o si no cualquiera Sí, de por ustedes la favor. va a adoptar, mis amigos, porque por ustedes estamos aquí. Vamos a una pausa, regresamos y vamos a ver un video que nos hicieron favor de traer nuestros amigos de Derechos Humanos. Adelante. Ante el avance de la mancha urbana y el deterioro del entorno ecológico de la ciudad,
el Partido del Trabajo de la Asamblea Legislativa exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a que realice las acciones necesarias para rescatar y rehabilitar el río Magdalena en la zona de Chimalistac, Viveros de Coyoacán. La zona urbana con los mayores elementos históricos es la sección del río Magdalena que pasa por Chimalistac, en la delegación Coyoacán, y debe ser considerada como fundamental para enriquecer la política ambiental de la Ciudad de México y la consolidación de un esfuerzo de rescate del único río vivo del Distrito Federal. De manera simultánea, deberán realizarse acciones de rehabilitación y rescate del río Magdalena a través de la construcción del parque lineal, con vegetación en buen estado, servicios y un patrimonio histórico restaurado que sea un detonante para la creación de espacios públicos. Ya regresamos y le pedimos a otra compañera del mismo centro del trabajo, que ella se llama Verónica Negrete, que también nos comente algo. Son valientes las mujeres y ya vienen aquí a decir, bueno, yo vengo a decir lo que yo considero que está mal en mi espacio laboral. Verónica, ¿tú qué nos tienes que decir? ¿Tú trabajas también en el Bosque de Aragón? Así es, al igual que mi compañera Alicia, y una de las arbitrariedades que nosotros podemos percibir es el hecho que nos hacen firmar un documento donde se da por concluido la relación laboral con el gobierno del Distrito Federal. Oye, pero primero no te reconoce una relación laboral porque pareciera una relación civil, no laboral. Y luego les hacen firmar un documento que diga, bueno, yo voluntariamente doy por terminada mi relación laboral. Pues ¿de qué se trata? Eso está mal. Y le vamos a entrar, Derechos Humanos le va a entrar, ya me lo dijo aquí el señor visitador Luis, nuestro amigo, y también le vamos a entrar nosotros como asambleístas. No es posible tolerar que se pisoteen los derechos humanos de las personas que trabajan en bien de la ciudad. Yo creo que tenemos que dar la cara por ellos, para eso nos pagan y para eso nos metimos en este terreno de defensoría de los derechos humanos y de representación popular. Verónica, me estabas diciendo. Bueno, nosotros ahorita, desde el momento que venimos a presentarnos y denunciar lo que para nosotros pues es pisotear nuestros derechos, esperamos represalias, definitivamente, porque hace dos trimestres despidieron a compañeros, 8 compañeros fueron despedidos del área. Se hizo movimiento para tratar de regresarlos, ya que la mayoría de los que laboramos no lo hacemos por hobby, lo hacemos por una necesidad y porque tenemos una familia a la cual depende de nosotros. Bueno, pero comenta las cosas completas, o sea, diles que te despidieron a ti también y que tuvimos que intervenir en la asamblea para que lo recontrataran. Bueno, despidieron 8 compañeros, no precisamente fue a mí, pero eran 8 compañeros del Bosque de Aragón, los cuales uno de ellos, su hija, y trabajaba también ahí, fue despedida. Se logró hacer el movimiento, fueron incorporados nuevamente al trabajo, donde los reúnen para una junta y les dicen, ¿saben qué? Lo pensamos bien, les vamos a dar una nueva oportunidad porque el despido supuestamente fue por no laborar, ¿sí? Cuando en el Bosque de Aragón se ha presentado aproximadamente más de 10 personas, no tengo el número exacto, que llegan no sé de dónde, no sabemos, porque ellos mismos dicen, es que, ¿qué crees? Yo abrí el periódico y dijeron que estaban contratando y daban base. Y se presentan y ya llegan con base. Y a ustedes que tienen ya años trabajando, ¿tú cuántos años tienes trabajando? 9 años, 6 meses. Muy bien. Ivonne Teresa Corral, felicitaciones al único diputado que se mantiene en contacto con la gente por este medio. Gracias, Ivonne, muchas gracias. Pues, ¿qué piensas, Luis, de esta situación? ¿Cómo ves? Ajá, igual, lamentable. En principio, lo primero que describiste es conocido desde la academia y también desde la defensa de los derechos humanos como la figura de las renuncias en blanco. Es una mala práctica. Muchas veces lo que piensa la persona que emplea, la institución que emplea, es el asegurar que no haya estabilidad. Entonces, se condiciona el que ingrese a laborar la persona a que firme en ocasiones un documento sin siquiera contexto.
El caso que tú describes al menos tenía un texto de renuncia, pero hay veces en las que ni siquiera eso, es simplemente que le piden a la persona que trabaja que firme y además estampe una huella dactilar para que luego no haya de que no es mi firma. Es una forma de asegurarse de que en cualquier momento pueden dar por terminada la relación a conveniencia de la autoridad, en este caso, de la autoridad pública, lo cual es muy grave. ¿Qué tenemos como derechos humanos implicados aquí? Lo mismo, el derecho al trabajo vinculado con el derecho a la estabilidad en el empleo. También hablamos del derecho a la seguridad jurídica. No tiene atribuciones quien elabora ese documento y quien lo somete a firma, porque ni siquiera es te pido voluntariamente, es te presiono. ¿Por qué? Te condiciono. Si no firmas, simplemente no te contrato. Hay una carencia de certeza jurídica en la persona que tiene enfrente un documento como ese. ¿Tú también vas a investigar esto que nos Claro, estás diciendo? claro que sí. O sea, vas a poner a tu equipo a investigar, Claro. y vamos a tener noticias tuyas aquí en Claro, este programa desde también, luego, claro. para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Claro. ¿Qué otra cosa consideras que es violatoria a tus derechos? Bueno, nosotros ahorita manejamos desde hace aproximadamente 6 años el estar girando oficios a las autoridades para que se nos tome en cuenta para una basificación. Llega el punto en que ya llegamos hasta la oficina del jefe de gobierno a tocar la puerta y la contestación es bajarnos hasta donde empezamos. Y esa vuelta la hemos dado 3, 4 veces, ¿sí? No tenemos ninguna respuesta. Considero que es hasta burla como trabajadores el que se nos margine de esa manera, ¿sí? No tenemos derecho a nada. Hace un momento que se comentaba lo del ISSSTE, ha habido compañeros que se han accidentado en el área de trabajo. Es un accidente de trabajo. Llegan al ISSSTE, es que están dados de baja. Nuestro ISSSTE lo tenemos, son 3 meses, al segundo mes nos llega la constancia de que somos dados de alta ya para terminar el contrato. Ya cuando ya pasó Sí, el accidente. ya para terminar el contrato. Ya estaba, ¿y qué pasó con este amigo de que se accidentó? ¿Sí lo atendieron o no? Hay algunos compañeros que acuden por su cuenta a servicio particular. Tenemos ahí un problema porque no siempre se nos quiere tomar en cuenta lo que son las recetas de alguna farmacia, ¿no? Tiene que ser, la quieren del ISSSTE, pero no contamos con el ISSSTE. Fíjate, Verónica, Jorge, acabas de dibujar otro escenario de violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasa con quien está prestando sus servicios, que al final de cuentas son laborales, no son civiles, son laborales? Claro. Esa es la palabra. Y no se le reconoce ese carácter, se le mantiene con esa contratación por honorarios. Se te niega tu derecho a unirte en sindicato. Por tanto, no tienes esta representatividad, no tienes este apoyo. Esta defensa. Así es, y por eso tienes en lo individual que estar tocando puertas, pidiendo audiencia a los superiores jerárquicos para que se te respeten los derechos, ¿no? Es otra afectación que se da. ¿no? Qué pena. Bueno, pues amigos, ¿ustedes qué opinan? Aquí lo importante es lo que ustedes digan. Finalmente el programa es para ustedes. Ojalá nos hagan favor de escribir a través de Twitter, a través de Facebook, en ambos casos, tu diputado JGA TV. Vamos a pedirles a nuestros amigos técnicos que nos pasen el otro video que tenemos preparados para ustedes. Volvemos en un segundo, no se vayan. El diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, exhortó al secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Carlos Navarrete, y en coordinación con los jefes delegacionales, pongan en operación los mecanismos necesarios para llevar a cabo una feria del empleo semestral e instaure la modalidad de feria del empleo virtual en el portal de Internet de la Secretaría. El diputado Jorge Gaviño aseveró que las ferias del empleo son un mecanismo directo y ágil para atender las necesidades de recursos humanos de las empresas. El legislador aseguró que le corresponde a la Secretaría promover y consolidar las acciones que generen ocupación productiva, fomentar el servicio del empleo y la capacitación. Gracias a todas y todos.
Agradezco también a Porfirio Barbosa, que a través de Facebook nos hace llegar un cordial saludo a todos nuestros invitados. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Les recuerdo salud dental, salud visual, taekwondo, samba, zumba, taebo, clases de guitarra, asesoría jurídica, asesorías, orientaciones, gestiones y quejas ciudadanas. No es lo mismo las enchiladas potosinas que las potosinas enchiladas. Ya me estaba yo equivocando. Oye, pues voy a dar la bienvenida también a nuestro amigo Sergio, que es el invitado permanente aquí de nuestro programa. Gracias, Sergio Aguayo, bienvenido Sergio. Gracias. Bueno, pues ¿tú cómo ves las cosas? Tú estabas muy atento a lo que estaba pasando. Sí, yo haría una reflexión en el sentido, agradeciendo al licenciado, al maestro Luis Jiménez Bueno, que nos acompañe. Diputado, ¿qué hacer? Porque yo lo que observo es por qué se toman estas acciones, y yo lo que puedo pensar es que hay un problema presupuestal en el gobierno del Distrito Federal. Es decir, no sé la cantidad de trabajadores que estén en estas condiciones, pero más sin embargo son necesarios para que la ciudad funcione. Entonces, ¿qué hacer desde el ámbito legislativo y a dónde tiene que evolucionar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para tener dientes y apretar en que todas estas ciudadanos y personas que trabajan para la ciudad tengan soluciones efectivas? Bueno, en primer lugar, yo diría son aproximadamente 100,000 trabajadores basificados en el gobierno de la ciudad. El otro día le pregunté yo esto que tú mismo me dices al oficial mayor, y él me decía que hay como 30,000 trabajadores eventuales. Estos son por lo menos unos 15,000 trabajadores que están como los que nuestras invitadas nos acaban de comentar, que son trabajadores que tienen un salario modesto, que no tienen vacaciones, que tienen servicio médico a medias, como ellos lo dijeron, que a veces les pagan y tienen que estar rezando diariamente para que cada quincena les llegue a tiempo y que les haga el milagro algún santo o santa, alguna virgen, para que efectivamente les llegue su salario cada quincena. Y eso no puede ser. Digamos, lo que nos dicen las autoridades es no tenemos presupuesto suficiente para basificarlos. Bueno, pero a ver, yo diría, ¿por qué las empresas particulares, que tampoco a veces tienen presupuesto, llega y se les exige, y si no cumplen se les embarga, y si no cumplen se les clausura, y se rematan sus bienes? ¿Por qué los particulares sí tienen que cumplir la ley y las autoridades a veces no cumplen la ley? Esto es ilegal y tenemos que exigir todos que se cumpla la ley a carta cabal, es decir, a rajatabla, es decir, con el mismo rasero a unos y a otros. ¿O tú cómo ves, Luis? Ajá, coincido totalmente. No podemos enfocar el análisis y ver soluciones al problema partiendo únicamente del plano presupuestal, porque hay algo que va más allá del presupuesto, que es la dignidad de la persona. Está por encima de cualquier cuestión monetaria. Estamos hablando del derecho que se tiene a trabajar en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, que es un derecho internacionalmente reconocido que compromete a México en términos de instrumentos internacionales. Eso es lo que está de por medio. Tienes a gente con contratos temporales, sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Seguridad social, que es básica, pero a final de cuentas ni siquiera con estabilidad en el empleo. Tienes por el lado del gobierno necesidades de alguien que le haga los servicios. ¿Por qué no analizar el tema en términos de qué tengo yo, autoridad, qué hacer para cumplir con los compromisos internacionales, que son los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, claro, que obligan a las autoridades? Ese es el tema. Si fuera la Constitución. Claro, ese es el punto nodal. Eso es lo que tiene que observarse. Hay necesidades que tiene que cubrir el gobierno. Pues sí, pero no pueden ir sin armonía con el respeto a los derechos humanos. No, pero además la autoridad tiene que ser los primeros en cumplir la norma. Claro. Si no es posible que la norma sea para unos, para los gobernados, y para la propia autoridad, cuando se trata de derechos laborales, diga no tengo recursos, no tengo dinero, o le voy a dar medio ISSSTE, o le voy a dar medio seguro social, o no le doy seguro social y prestación, no le doy vacaciones, como si los señores o señoras que trabajan en estas circunstancias no tengan derecho a un descanso.
que está en la Constitución, que está en la ley superior de este país. Eso no puede ser. Digo, es indignante, realmente indignante, y tenemos algo que hacer. A Mauri Nieves, como siempre, temas muy acertados para la ciudadanía. Saludos al diputado y a sus valiosos invitados. Muchas gracias. Paloma del Campo, super programa, felicidades, muchas gracias. Edith Guzmán, felicidades. Muchas gracias, Edith. Darkavi, ¿qué es eso? ¿Es un nombre de algún Twitter? Bueno, pues muchas gracias. Sí, por si acaso, muchas gracias por estarnos escuchando. Bueno, y a esto se le suma, diputado, maestro Luis, el incumplimiento de laudos de la recomendación 10-2003. Que sacaste una recomendación hace unos días, la leí, muy interesante y sobre todo, pues muy adecuada, porque finalmente, a ver, sale un laudo es una sentencia, digámoslo así, es una sentencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que obliga a las autoridades, en este caso, concretamente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, directamente a las autoridades del gobierno de la ciudad para que paguen, para que indemnicen a un trabajador que se le corrió o se le suspendió injustamente. Y luego resulta que pasan años, muchas veces la gente que tiene una sentencia, un laudo a su favor, se muere, y que luego las familiares tienen que estar litigando para que le hagan el favor, entre comillas, que les paguen. Entonces, platícanos cómo vino esta resolución, esta recomendación que tú diste y que dio la Comisión de Derechos Humanos. Es correcto. El proyecto de recomendación se trabajó en la 5ª visitaduría, de la que honrosamente soy titular, y quien la emitió fue el presidente de la comisión. Correcto. Recibimos, en este caso concreto, 64 quejas, ya sea en lo individual o de personas en grupo, que señalaban que alguna autoridad jurisdiccional había dictado un fallo, llámese laudo, dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o una sentencia del Tribunal del Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pero con un contenido de derechos laborales que no fueron cumplidas por la autoridad que fue obligada a ello o a la que se le ordenó cumplir. Después de haber investigado, después de haber solicitado información a las autoridades responsables del cumplimiento y también de conocer la postura de los propios tribunales, llegamos a la convicción de que estaban siendo incumplidos estos fallos, ya sea parcial o totalmente. ¿Qué es lo que esto representa en términos de derechos humanos? Implica la violación del derecho al acceso efectivo de la justicia. Tienes tribunales constitucionalmente, legalmente establecidos o estatutariamente establecidos en el caso del DF, pero ¿de qué sirven si después de que conocen de los asuntos, posicionan los temas, se pronuncian y reconocen el derecho, después de todo un juicio, claro, el fallo no es cumplido? Es una justicia que no llega a consumarse. No es una justicia pronta y expedita como marca la Constitución. Y al final de cuentas no es justicia. Pues no es justicia. Claro, tienes un tribunal. Una sentencia de destiempo, un laudo que no se cumple, pues es injusticia. Es injusticia a final de cuentas, claro, ¿no? Entonces tenemos que hay parcialidad en este tema en cuanto a la justicia. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue emitir esta recomendación dirigida al jefe de gobierno en tanto titular de la administración pública local. ¿Ya la aceptaron hoy esta recomendación? Está la autoridad, que son 3 autoridades, bueno, son varias, ahorita les explico, están dentro del término de respuesta. ¿Son 15 días? Son 15 días, pero hábiles. Estos días, este término comienza a correr a partir del día 15, que es el posterior inmediato a la notificación de la recomendación. Se notificó el 14 de este mes. Tiempo, están en el término. Exacto, vence el término a mediados de la semana entrante. Se le recomendó también a 9 jefaturas delegacionales. Que también incumplen los laudos. Que también incumplieron laudos y también sentencias del Tribunal del Contencioso Administrativo. Y también... Oye, ¿y los abogados por qué? ¿Por qué no van los abogados si embargan las cuentas de estas delegaciones o de estas...? Ajá, bueno, el conocimiento que tenemos es que los abogados están llevando a cabo todas las acciones que tienen a su alcance. Todas. Quizás haga falta precisamente entrarle por el lado que tú ahorita has dibujado muy atinadamente. Pues les voy a dar una asesoría y no les voy a cobrar nada a los abogados litigantes para que hagan justicia, para que apoyen a la gente, a la pobre gente que ya tiene un laudo, que ya tiene una sentencia de hace mucho tiempo y que no han podido hacerla efectiva porque no se le da la gana a la autoridad cumplirla. Es correcto. Lo que recomendamos en síntesis es que se cumplan de inmediato estos fallos,
si es el caso que no se tienen recursos en este momento, que de una vez se prevea en el proyecto de presupuesto de egresos del año entrante, que por cierto tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero desde ahorita estamos solicitando que se hagan estas valoraciones, que se haga incluso un diagnóstico para saber cuánto se debe de pagar por estos fallos incumplidos. Fíjate que estás haciendo una cosa muy importante, inclusive aquí no cometo ninguna indiscreción porque además tuve conocimiento oficialmente del hecho. Por lo menos en la Asamblea Legislativa hay 220 y tantos asuntos laborales que están ventilando, es decir, trabajadores que demandaron a la propia Asamblea y que por algún motivo también la propia Asamblea no cumplió como patrón, no llevó a cabo bien la contratación de los trabajadores o no les cumplió, no les respetó su derecho, demandaron y estamos en proceso. Entonces lo que yo estoy sugiriendo como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la propia Asamblea es de que hagamos un diagnóstico caso por caso, un dictamen jurídico y si es necesario ya finiquitar los asuntos porque consideramos que el asunto está perdido para la Asamblea, pues que la Asamblea pague. O sea, no podemos nosotros como autoridad laboral, digamos, no como autoridad, sino como patrón, en este caso, de los trabajadores, no cumplirles a los trabajadores. Los que hacemos las leyes tenemos que ser los primeros en cumplirla. Claro. Es inconcebible que a veces pasen las cosas así. Carlos Morales, muchas gracias, que nos manda un saludo a los de la mesa a través de Facebook. Sergio. Bueno, a mí me parece muy importante señalar que la izquierda en la Ciudad de México en este caso está cayendo en una incongruencia, porque en el plano ideológico uno de los preceptos es la justicia y la igualdad social, y en este tema, sobre todo de los laudos, pues no se llega a una justicia efectiva. Pero sí insisto en que la Asamblea Legislativa tiene una tarea importante con relación al gobierno, qué hacer en este sentido de apoyar a toda esta gente que no está basificada. Claro. En adelante. Mira, yo tuve una mesa de trabajo hace unos días, donde inclusive Luis nos hizo favor de acompañar como invitado en esa mesa, en donde hizo un llamado a las autoridades del gobierno de la ciudad, particularmente a los secretarios implicados, apoyados con el secretario de gobierno y también pidiéndole al secretario de trabajo que nos acompañara en esa mesa para empezar a revisar dependencia por dependencia cómo vamos a solucionar el problema de los trabajadores que se llaman eventuales, pero particularmente no de todos los trabajadores eventuales, porque hay trabajadores pues que ganan muchísimo dinero, que son asesores o que se sientan en una mesa y nada más van un horario determinado y de pronto ganan pues mucho dinero. Esos trabajadores no los vamos a defender, ellos que se defiendan solos, tienen recursos suficientes para hacerlo, pero lo que sí vamos a hacer es trazar una media que digamos de lo que gana la Ciudad de México, los trabajadores de la Ciudad de México. ¿Cuánto gana promedio un trabajador en la Ciudad de México? ¿Tú sabes? ¿Tienes el dato? No tengo el dato. ¿Tú lo tienes? De 5,500 pesos, que según INEGI es la media. Es decir, los trabajadores que ganan 5,500 pesos hacia abajo son la mayoría, la gran mayoría de trabajadores de la Ciudad de México, los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, vamos a tratar de defender a esos trabajadores, los que ganan menos de 5,000 pesos, 5,500 pesos hacia abajo, vamos a tratar de regularizar su situación. Yo creo que es justo y vamos a empezar a revisar contrato por contrato, acción por acción, y vamos a pedirle al gobierno de la ciudad una mesa de trabajo para eso. Pues ya voy a tratar de convencer a mis compañeros legisladores que nos acompañen en esa cruzada, en esa aventura, en esa tarea que es impostergable para la defensa de los derechos de los trabajadores de esta gran ciudad. Que por cierto, también hice yo una denuncia ese día de un asunto ahí que me pareció muy injusto, de unas personas que se llaman consejeros electorales, que ya salieron y que se sirvieron con la cuchara grande. Se llevaron 15, ahora verás, 12, se llevaron 15 meses de indemnización, se llevaron cerca de 20 millones de pesos entre 7 personas. Usted como nada más le divídale y vean ustedes cuántos meses de trabajo son para un trabajador que gana el salario mínimo. 108 años de trabajo ininterrumpido de un trabajador que gana el salario mínimo. Volvemos en unos segundos, no se vayan, se va a poner bueno.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos desde sus hogares aquí en Respuestas solo por Tu Diputado TV. Y bien, bueno, les voy a recordar todas las actividades que aquí en el módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas del diputado Jorge Gaviño tenemos para ustedes de manera gratuita. No se pierdan los servicios de salud dental los martes y los jueves de 3 a 6 de la tarde, salud visual martes de 12 a 5 de la tarde, taekwondo para niños lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, taekwondo adolescentes y adultos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6. Los miércoles tenemos zumba para todas las mujeres, las señoras, las mamis que nos quieran acompañar de 10 a 11 de la mañana, taebo martes y jueves de 10 a 11. También pueden acompañarnos en las clases de guitarra los jueves de 4 a 5 de la tarde, asesoría jurídica de lunes a jueves de 10 a 7 de la noche y bien los viernes de 10 a 5, perdón, y los viernes de 10 a 7. Sin embargo, si necesitan cualquier otra asesoría, orientación o gestión, pueden acompañarnos de lunes a viernes de 10 a 7. ¿Y qué les parece? Estamos aquí con el quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos, el maestro Luis Jiménez Bueno, así que no se vayan, quédense en Respuestas. Acuérdense, Linares 74, Colonia Roma Sur. Regresamos. Pues el día de hoy estalló una huelga, en la huelga de CONALEP. CONALEP es una escuela, nivel preparatoria, entran ahí los muchachos, muchachas que salen de la secundaria y matan dos pájaros de un tiro, digámoslo así. Ellos terminan su preparatoria y terminan también una preparación técnica, profesional, que les va a permitir ganarse la vida de una manera decorosa. El CONALEP tiene actualmente en la Ciudad de México cerca de 42,000 alumnos. Oyó usted bien, 42,000 alumnos. Esto es 3 veces lo que tiene la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Recuerdan ustedes el problemón de la Universidad Autónoma de México que estuvo en paro, no en huelga, en paro, pues casi 90 días o más de 90 días? Y esto provocó pues prácticamente que los muchachos, 15,000 alumnos, 15,000 familias, perdieran la esperanza de que sus muchachos estuvieran estudiando y perdieron un semestre, muy lamentable. Cuando se pierde la educación, se pierde el tiempo, no se recupera nunca. Un día que pasa sin lograr que me quieras es un día perdido, dice la poesía. Cada día que pasa sin que un muchacho estudie, una muchacha estudie, es un tiempo perdido que no se recupera jamás. Es por esto importante que no perdamos las clases. 42,000 alumnos ahora en CONALEP están sin escuela. ¿Y qué pasó? Pues sucede que los maestros, que son más de 2,500 maestros, se fueron a huelga, y es una huelga pues de los académicos, porque dicen que cada 5 meses y medio se les interrumpe su labor. Es decir, ellos firman contratos por 5 meses y medio, y firman contratos civiles de prestaciones de servicios profesionales, pero les ponen una tarjeta para que chequen. Anteriormente les daban un seguro de gastos médicos mayores para ellos y para sus familias, pero después les dieron el ISSSTE, pero también a medias. No les dan el ISSSTE completo, solo servicios médicos a través de un convenio. Y esos trabajadores pues no aguantaron más y quieren aumento, y quieren que se les reconozca el ISSSTE ya para su jubilación, y quieren una serie de prestaciones que va a ser muy difícil que se les responda de un día para otro. Y los muchachos, porque uno como quiera, como dice el dicho, pero las criaturas, ¿qué va a pasar con ellos? Sergio. Pues es lamentable, tenemos otro conflicto de esta naturaleza en la ciudad que le afecta a los estudiantes, es decir, ellos se van a rezagar, quizá pierdan un semestre, quizá pierdan 2, al final del día los que pierden son los estudiantes. Sí. ¿Y qué podemos hacer ahí en este caso? Porque es un asunto laboral, federal, porque el CONALEP pertenece a la SEP, los servicios aquí en el Distrito Federal no están federalizados, no es el gobierno de la ciudad el que los presta, sino es la propia Secretaría de Educación Pública. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Nada más asesoría? ¿Qué podemos hacer? No, yo creo que desde el ámbito legislativo
se tiene mucho campo de acción a través de los puntos de acuerdo, girar exhortos, ¿no? Hacer una reflexión respecto de los derechos que se estarían vulnerando. Hablamos no solamente de los estudiantes que tú ya has dibujado muy bien, sino también de los trabajadores. Seguramente esta intención de no sostener contratos de más de 6 meses tienen por propósito el que no se demande la basificación, el que a final de cuentas se siga manteniendo este conjunto de personas trabajadoras como eventuales, con toda la restricción de derechos que ya conocemos, que significan economías también para el gobierno, ¿no? Entonces, en la medida en la que se haga un señalamiento de estas necesidades vinculadas a final de cuentas con obligaciones del Estado mexicano de respeto para con los derechos humanos, creo que se puede mover conciencia de las autoridades federales para que solucionen lo más pronto posible el tema con plena óptica de respeto pleno a los derechos humanos de las y los trabajadores, también sin perjudicar a las y los alumnos, ¿no? Fíjate, nos acabas de dar una gran idea. ¿Cuándo tenemos sesión permanente? ¿Mañana? ¿Mañana tenemos sesión permanente? Los miércoles, mañana es miércoles, no, hoy es lunes, es pasado mañana, ya no sé ni qué día vivo, y con mis asesores, hoy es jueves, pues como que lunes, Raúl. Entonces estamos el jueves y la próxima sesión permanente es el miércoles. Le voy a pedir aquí a algún asesor parlamentario que tenga 2 dedos de frente, Liceo Aviña, que hagamos un punto de acuerdo en donde todas las asociaciones parlamentarias, los que quieran firmarla, y lo presentamos para ver si la permanente se pronuncia, para precisamente pues que llegue a un buen término este asunto de la huelga. O sea, es una invitación a las autoridades de la SEP para que pues pongan cartas en el asunto y se resuelva pronto este problema en donde 42,000 estudiantes de la Ciudad de México no tienen clases. Y le pides por favor al maestro Luis que nos ayude para la redacción, y lo tenemos listo para mañana. Sacamos la firma de algunos diputados que quieran suscribirlo con nosotros y lo presentamos en la permanente el próximo miércoles, si les parece bien. Cora Ávila Sariñana, Cora Ávila Sariñana, me dice: diputado Gaviño, le hago una invitación al municipio de Zempoala, en el estado de Hidalgo. Pues yo con mucho gusto, Borsi, nos invita a unas quesadillitas, alguna cosa, y nos vamos aquí todo el equipo allá a Zempoala, que además es bellísimo. Yo me acuerdo cuando estaba yo en prepa, me encantaba irme de pinta, de vez en cuando, no siempre, jóvenes, allá a las lagunas de Zempoala, que pues todavía son muy bellas, hay que conservarlas porque nuestros recursos naturales se están agotando. Pues si se pone en contacto con nosotros, si le tomamos la palabra y nos vamos un fin de semana ahí a recorrer el municipio, pues cuando menos para disfrutar las quesadillas, ¿no? Y quizás hagamos un punto de acuerdo ahí con los otros diputados a visitar más este municipio. Sergio. Bien, en el año de 1993, en la PGR se creó la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos, y el maestro Luis Jiménez Bueno participó en esa dirección. Tiene mucha experiencia, es pionero en la defensa de los derechos humanos en el país, y yo no me quisiera ir sin preguntarle a dónde van a evolucionar los derechos humanos, qué otros mecanismos, incluso en la Asamblea Legislativa, con los legisladores, se pueden implementar para que la Comisión del Distrito Federal de Derechos Humanos tenga dientes para ejecutar sus recomendaciones. Bueno, creo que aquí hay 2 tipos de discusión. Una de ellas tiene que ver con la ampliación de entidades que pueden defender, que pueden proteger los derechos humanos. Hay una expansión. Originalmente eran órganos del Estado que intervenían ante actos, ante omisiones de la administración pública. Ahora lo que tienes es que incluso hay empresas que están velando por el respeto de los derechos humanos, o hay hay empresas intentando involucrar a otras empresas también en que respeten derechos humanos. Tienes, por ejemplo, a Ombudsman en algunas empresas noticiosas. Ombudsman es el defensor de los derechos humanos. Es correcto. Tienes obligaciones establecidas para particulares de respetar derechos humanos, por ejemplo, las empresas en términos de no afectar el medio ambiente, de no contaminar.
Entonces, hay cada vez más conciencia y se están involucrando cada vez más actores, más allá de las propias comisiones, organismos públicos de defensa de derechos humanos. Hay un debate que tiene que ver con si las recomendaciones debieran ser sustituidas por mecanismos coercitivos, las recomendaciones que emiten las comisiones públicas de derechos humanos. Ese es un debate inacabado. Y además viejo. Y muy viejo además, ¿no? Hay quien dice, es que las recomendaciones no son tan efectivas como pudieran ser si fueran sentencias, pero desde otro punto de vista pero tenemos... las sentencias se cumplen, como lo acabamos de ver, que ahí tenemos tienes el laudos caso y no y se las cumplen. sentencias del Tribunal de Contencioso Administrativo, ¿no? Claro. Pero además tienes posibilidades de solucionar problemas de manera más ágil y con un efecto más amplio desde las comisiones a partir de sus mecanismos actuales de intervención, sus procedimientos de investigación y sus recomendaciones. Nosotros no tenemos, digamos, el rigor de procedimiento que tiene un tribunal. Aquí no hay plazos tan largos. Aquí tenemos libertad de movimiento para integrar nuestras investigaciones. No tenemos que acordar previamente, dejar que surta efectos esa notificación y hacer X, Y, Z. Somos muy ágiles, al grado de que en una ocasión, hablo no propiamente por un caso concreto, sino de manera genérica, puede ser que el mismo día en que se reciba una queja se solucione gracias a la intervención de la comisión. Como el ejemplo que les ponía, un caso en el que una persona nos viene a decir que no le están pagando su sueldo. Intervenimos con medidas precautorias y dentro de 24 horas le están pagando ya. Esto no lo logras con un juzgado. Claro, sobre todo la calidad, la autoridad moral que puede tener el ombudsman y su equipo es muchas veces más valioso que tener una situación coercitiva o vinculatoria, que se vincule la sentencia o el acto de autoridad de esa manera, que sea autoridad. En cambio, si es una persona que es un organismo autónomo, que no se ha supeditado a nadie y que sus recomendaciones, así se llaman, son públicas y tiene la presión de los medios de comunicación y la presión de la sociedad, muchas veces tienen más dientes, más efectivas que de otra manera. Vamos a dar las gracias. Marina Ornelas, maestra Marina Ornelas, creo que es la maestra que conocemos todos, ¿verdad? Porque no tiene su otro apellido, pero estoy muy agradecido que nos esté viendo de los conceptos que nos pone en su mensaje. Muchas gracias, maestra. Saludos a través de Facebook de María Ornelas. Dijimos comentarios de su... ¿Qué dice? Tuvimos el día de ayer, se los comento, ya estamos por concluir el programa. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con Jacobo Zabludovsky, que es un personaje histórico de este país, que estuvo él en la caída de Batista, en la caída del muro de Berlín, con Castro cuando se le nombra presidente de Cuba, ahora con Raúl, ha estado en todos los grandes momentos de la historia del mundo, él lo ha estado comunicando. Entonces ayer estuvimos con él y hay varios comentarios que nos hacen ahí a través de Facebook, de unas fotos que subimos. Les agradezco a todos, no los voy a leer, son muchísimos, pero les quiero agradecer a todos y a todas que nos hayan comentado esa fotografía. Amigas y amigos, nos vamos. Muchas gracias, maestro Luis, por estar con nosotros. Tú, como visitador de la Comisión de Derechos Humanos, vas a tener mucho que aportar, no solamente a la Asamblea Legislativa con tus comentarios y con tus luces, con tus conocimientos, sino a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Les recuerdo a ustedes que estamos a sus órdenes en Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma Sur. Viernes, pregúntale a tu abogado a las 9 p.m., es decir, el día de mañana. Lunes, historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México a las 9 de la noche. Lunes. Jueves, rostros de la trata de personas a las 8 de la noche. Y nuevamente el jueves a las 9 de la noche, respuestas. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.